todos, sean bienvenidos a, Psique y vida. pues espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, en donde me parece que en muchas ocasiones no se habla tanto, y es la parte de las hormonas femeninas, porque pues es como lo que nosotros hemos ido viviendo, en donde vamos a estar hablando un poquito sobre nuestra experiencia, de cómo ha sido todo este rollo, pero no solamente eso, sino que también el impacto que puede llegar a tener en nuestra salud mental, que al menos en cuanto a las dos desde nuestra historia de vida, pues hemos tenido que estar pasando por momentos en donde las hormonas han estado muy presentes y que han tenido una gran influencia en cuanto a nuestro estado emocional y aprendizajes de vida. Y también antes de empezar con cualquier tema, con cualquier, pues sí, tema de forma general, recordemos que al menos en este video, en esta sesión, en este ratito que vamos a estar platicando, va a ser meramente vivencial, o sea, hace en función de nuestras experiencias, que no somos médicos ni tenemos ninguna especialidad en el tema hormonal, sino es únicamente cómo lo hemos vivido y la interpretación que le damos a estas vivencias desde la parte psicológica. Y este paréntesis lo mencionamos también porque no buscamos ni generalizar ni explicar como tal por qué pasan las cosas, sino es un poquito incluso expresar cómo lo hemos vivido nosotras. Y también está otra parte de sentirnos identificadas, ¿no? Porque, por ejemplo, al menos yo lo que me he percibido, bueno, lo que he percibido a lo largo de este tiempo, que he estado más al pendiente de las hormonas, que incluso es algo que platicaba con mi ginecóloga, era de que yo me peleaba mucho, ginecóloga y psicóloga, es que yo me peleaba mucho con que no sé si soy yo o si son las hormonas, pero que al final de cuentas ambas partes están dentro de mí y forman parte de mí, no es como que las hormonas no sea yo. Entonces, desde esta parte de resignificar que las hormonas son parte de nosotras, pero las hormonas no nos definen. Entonces, es un tema bastante complejo que quisimos dar un espacio, ahora sí que al chismecito, ¿verdad, Mire? Así es, que como bien dice Jenny, me parece que al menos en cuanto a las mujeres, el hecho de la presencia hormonal puede llegar a tener un impacto bastante importante en todos los sentidos. O sea, desde el sentir esos cambios de humor, que como bien decías, ¿no? Es que no sé qué tanto es como esta parte hormonal y qué tanto realmente es como lo que yo siento por la situación, o qué tanto es de que pasa la mosca y ya me dieron ganas de llorar por esta parte hormonal. Y e incluso con los diagnósticos que se puedan empezar a generar a partir de toda esta parte hormonal, me parece que también llega a tener un impacto importante en cuanto a nuestra salud mental, porque, digamos, no es como tener una gripa que se controla fácilmente y que, como bien mencionabas, ¿no? Tal vez en muchas ocasiones lo vemos tan normalizado como el decir, ay, es que ya me va a bajar mi periodo, estoy muy hormonal. Y lo dejamos ahí, pero que en muchas ocasiones se requiere de esta intervención ginecológica y que desde esta normalidad, desde este desconocimiento, pues en muchas ocasiones no se acude a estas revisiones ginecológicas. Sí, que incluso este tema, ¿no? De que en algún punto es normal tener síntomas, bueno, otro paréntesis antes de continuar, evidentemente temas como la menstruación es un tema común, necesario y es importante nombrarlo. Entonces, no vamos, o bueno, al menos hablaré por mí en este punto. No busco censurar la información porque al final de cuentas es una realidad. Entonces, tampoco es como que vaya a tener temas grotescos de conversación, pero pues sí vamos a hablar un poquito más directos, ¿verdad? Entonces, me regreso. El tema de la menstruación es algo completamente normal, ¿no? Por ejemplo, es normal que una mujer de 25 años presente la menstruación cada 28 días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos normalizar entonces de que claramente el cuerpo va a estar cansado, va a estar inflamado. ¿Por qué? Porque el endometrio se está despedazando.
de tu cuerpo. Entonces, tienes un sangrado constante. Es incómodo traer toalla, tampón, copa o lo que sea, porque puede que esté el tema de la ansiedadcita de me voy a manchar. Puede que para algunas personas sea más cansado, para otras sea molesto, etcétera. Entonces, es normal que haya cierto malestar, pero pregunto yo, ¿es normal tener unos cólicos insoportables que nos hagan vomitar del dolor, que nos hagan retorcernos del dolor? Pues ya no entra en algo normal. Y también es algo tan común, y yo me incluyo en eso y lucho constantemente por ya no incluirme en este tema de a ver cuánto aguanto sin pastillas, por ejemplo. De que, ¿para qué me medico? Es normal, no me duele tanto. Pero nos acostumbramos también a este malestar porque normalizamos sentirnos mal, tener dolor, tener síntomas negativos, que podemos incluso, no sé, mira si te ha pasado, yo sí de repente me pongo medio analítica conmigo misma y me digo a mí misma, ¿qué tanto estás acostumbrada a sufrir? ¿Qué tanto consideras que necesitas sufrir? Porque para mí sí es en el tema de cuando tengo cólicos, de que sí aguanto. Claro que aguanto, voy a fingir que no me duele y aguanto. O incluso, ¿no? Recientemente que me di cuenta que tenía quistes, era de pues es que cuando hago cosas no me duele porque finjo que no me duele y no me doy cuenta que me duele. Y la que me dijo así de que, hey, alto, ojo ahí, fue mi ginecóloga, porque fue o sea que no estás presente en tu propio cuerpo. Y yo, ajá, así, justo eso. Y entonces es importante buscar alternativas para sentirnos mejor. Si yo sé que me da gastritis, pues no voy a comerme unas papas con salsa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues hay que hacer el ambiente lo más cómodo posible, ¿no? Pero entra todo un relajo, que es lo que platicábamos justo, mire, de soy yo, son las hormonas, ¿qué es esto? No entiendo, y que puede llegar a ser bastante frustrante, porque también, como siempre lo digo, por ejemplo, con mis pacientes, una cosa es entenderlo mentalmente o teóricamente, y otra cosa es dejar de sentirlo. Porque si es una lucha interna bien compleja, bien compleja en ese sentido. Y es que sí, el hecho de normalizar, como decía Jenny, que luego no es tan normal, que al menos en mi caso, hablando del endometrio y todo este proceso natural, a mí me diagnosticaron, a mí me diagnosticaron con hiperplasia endometrial, que eso significa que el endometrio crece más de lo normal y eso genera que los sangrados sean muy abundantes, sea muy doloroso, que existan, por ejemplo, manchados intermenstruales, que las hormonas hagan de las suyas, ¿no? Y al menos, por ejemplo, en mi caso, pues sí fue por un tema de desajuste hormonal. Entonces, desde el inicio de mi periodo, no sé si desde ese momento ya lo tenía, pero era normalizar, ¿no? Como esta parte de este sangrado y que justo, ¿no? Llegué con la ginecóloga y me dijo, a ver, querida, es que eso no es normal. El hecho de tener tanto sangrado o que el sangrado dure tanto, no es normal. Entonces, es como esa parte de la realidad a la cual nos tenemos que llegar a enfrentar. Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Ahí está la parte hormonal, en donde evidentemente ha hecho de las suyas, en donde podemos llegar a confundirlo incluso con depresión, ansiedad, pero es parte de las hormonas, que incluso no, yo siento que no solamente va a ser lo hormonal, sino también la situación como tal del hecho de empezar a reconocer que tienes un diagnóstico y que tienes que trabajar en ello, pues también va a tener un impacto importante en la cuestión emocional, porque es como de, ok, entonces ahora tengo que empezar a tomar hormonas, tengo que empezar a tomar suplementos, medicamento, para que todo eso se llegue a controlar. Entonces, es una fusión de todo eso que me genera la hormona que hace que me sienta triste, que me sienta enojada, que ni siquiera me entienda, pero a su vez también influye toda esta parte del contacto de la situación emocional, en donde evidentemente me va a hacer sentir triste el tener eso, o incluso, ¿no? Desde el síndrome del ovario poliquístico, pues también es como de, yo pensaba que estaba bien, pero ahora resulta que en mis ovarios tengo estos quistes
Entonces, me parece que esto sí puede llegar a tener un impacto importante en el cómo nos percibimos, en el cómo nos sentimos con nosotras mismas, o que incluso, por ejemplo, en mi caso, llegué a un momento de sentirme muy enojada conmigo, de sentirme muy culpable conmigo misma, desde este sentido de decir, ¿por qué no me hice caso antes? ¿Por qué no vi antes todo esto? Que tal vez no hubiera llegado a la hiperplasia, sino que hubiera sido algo menor de alguna manera y haberme evitado todo esto, ¿no? Pero me parece que algo que dices de manera muy acertada es qué tan acostumbrados estamos a vernos, a cuidarnos y qué tanto dejamos todo al final, ¿no? Y que no solamente hablo del todo de, ay, voy a hacer la tarea al final, sino hablar de nuestra salud y decir, hasta que no me esté casi muriendo, voy a tomarme el medicamento, voy a ir al médico, porque me parece bueno desde mi persona que hacía mucho, que es como de tengo gripa, ay, ahorita se me quita, no tomo nada. ¿Y eso qué desencadena? Pues que me enfermo más, ¿no? Y ahora sí, ya hasta tengo que ir con especialistas, todo por no cuidarme. Entonces también es ahí en donde entra el qué tanto veo a mi cuerpo y qué tanto lo cuido. Y ahorita diste un punto que me dio así de que, cuadrada, enorme, con el tema de los medicamentos, por ejemplo. En mi caso, estoy también tomando anticonceptivos por el tema de los quistes, que si bien no entra en un síndrome, perdón, de ovario poliquístico, y los ovarios, oíla, los quistes en los ovarios son comunes, pues no son normales, ¿verdad? Entonces se busca trabajarlos, tratarlos. Y es importante tampoco como medicarnos o, bueno, automedicarnos, porque el tema de los anticonceptivos no es específicamente para curar quistes, sino es para buscar un equilibrio hormonal que va a variar muchísimo de persona a persona. Puede que para alguna persona no sea para nada funcional hormonarse y para otras personas sí. Depende de su contexto y de muchísimos factores que hayan influido anteriormente. Dicho este comentario, en mi caso, yo al inicio lo veía como un autocastigo, o sea, era de que maldita sea, tengo un desmadre en las hormonas, tengo que tomar hormonas aparte, y esas hormonas es medicamento, y aparte ese medicamento está mal tomarlo, porque todos dicen que eso está mal, entonces me estoy haciendo daño, y es un castigo, porque, y tuve todo un proceso bastante complejo que justamente traté, eso sí, ya en terapia, no tanto con mi ginecóloga, pero sí lo platicábamos bastante, ¿no? Como para mí, ¿qué es un anticonceptivo? Para empezar, cómo lo percibo, porque es un castigo y no es autocuidado. Y llegar a esta conclusión, me acuerdo mucho que tuvimos un día muy divertido con Mire, que la acompañé a tatuarse. Y fue un relajo ese día, y mientras teníamos una crisis de que nos perdimos y hubo un tema con un Uber, y luego le estaba contando mi trauma de maldita sea, amiga, siento que me estoy castigando, y aparte las anticonceptivas no son baratas, y tengo que tomármelas a fuerzas. Recuerdo ese día con tanto amor, no sé por qué, porque si volteamos a toda la crisis que pasó después del tatuaje, el tatuaje estuvo bellísimo, pero saliendo del tatuaje hubo un relajo tan catastrófico, pero siempre me sentí muy a gusto de estar contigo, mire. Paréntesis romántico aquí, cursi. Pero sí, fue un tema interesante, ¿no? Y yo le contaba, mire, todo ese tema de que, híjole, no sé cómo analizarlo, no sé cómo acomodarlo, porque entiendo, pero no lo entiendo. O no lo entiendo, sistema límbico, ¿verdad? Pero sí es un tema bastante raro en ese sentido. Y después, el tema que decía, mire, que sí me dio el golpezote de pedrada, es de que, por ejemplo, en mi caso, tomo inositol y tomo las anticonceptivas. Pregúntenme cuándo se me olvida tomarme las anticonceptivas. Jamás. Jamás porque estoy loca, tengo alarmas y aunque no tenga alarma, yo me acuerdo y digo, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Nunca se me olvida. O sea, es muy difícil que se me olvide, muy difícil. Yo creo que una vez en la vida se me ha olvidado y me paniqué horrible. Pero pregúntenme del inositol. El inositol es un complemento, es una vitamina y yo digo, es preventivo, eh, no lo necesito tanto. No tengo nada como tal, no es un medicamento. Pero volvemos a analizar esta pregunta. ¿Por qué lo que es medicamento y que me costó tanto tiempo como aceptar lo tomo, pero lo que me evita otros temas que me pueden generar otros medicamentos más complejos y si no me lo tomo o se me olvida?
porque intento tomármelo, pues, pero se me olvida. Y digo, "Ay, se me olvidó. Mañana. Ay, pasado". Y lo veo con una naturalidad que digo, Jenny, ya, enfócate, por favor, enfócate y qué realmente estás haciendo, ¿verdad? Y ya me acuerdo, el inositol me lo tomo y bla, bla, bla. Pero sí podemos ver esta diferencia bien cañona, al menos como les digo, ¿no? Desde mi experiencia, con tanto trabajo que me costó y cómo lo resignifiqué y cómo, por qué tenemos que o tengo que esperarme, como decías tú ahorita, mire, a que pase algo más, porque la vitamina que es preventiva no me la tomo, pero cuando ya estoy en un tratamiento de algún otro tipo, sí me las tomo. Y digo, eso pasa en todos los temas para mí con medicamentos y con vitaminas. Las vitaminas me cuesta muchísimo tomármelas y el medicamento no. Pero es otra vez el tema de analizable, ¿no? ¿Cómo parte desde ahí? Y también, que digo, el tema hormonal tiene una connotación tan compleja y tan larga, por así decirlo, toda la historia, que simplemente cuántas veces no hemos escuchado como ofensa el, ay, parece que andas en tus días, o el, ay, pareces, ay, mira, recuérdame, ¿cómo se llama cuando te deja de... Menopáusica. Pareces menopáusica, es una etapa normal, porque tendríamos que verlo como algo negativo, perdón, algo negativo. Pero no tendría sentido ofender a algo o a alguien en general con algo que es completamente natural en nuestro desarrollo. Y es que me parece que este es un tema bien importante en el sentido de tener tus redes de apoyo, pero que a la vez es un tema tan complejo, o al menos desde como yo lo viví, porque al menos desde esta cuestión hormonal, yo igual le decía a la Gine, ¿no? Es que no me entiendo, no sé qué está sucediendo conmigo, porque puede estar muy feliz, pero al ratito puede estar muy triste y después enojada. Entonces, si yo no me entiendo, ¿cómo me van a entender los de afuera? Y que incluso, ¿no? Los de afuera es como de, es que ya no sé ni cómo tratarte. Entonces, todo eso genera también cierto caos y que me parece que también es importante que se vea este video, aunque pues no se tenga ningún tema hormonal, porque es el poder reconocer el cómo se sienten las mujeres, aunque tengan un periodo normal, pero que a final de cuentas está presente la hormona, o cuando ya existe algo relacionado a una enfermedad en donde la hormona es mayor, en donde en muchas ocasiones me parece que es importante el poder acompañar en estos procesos. Si no lo entendemos, es válido porque tal vez no lo han vivido, pero sí el poder acompañar desde tal vez el no decir nada, pero estar presentes, porque como les mencionaba en un principio, esto tiene un gran impacto y que, por ejemplo, no ese día del tatuaje, era como de, ay, no, es que sí se ha de sentir bien feo, y es acompañar, ¿no? Pero cuando ya lo vives, hasta me acuerdo que te mandé mensaje como de, Jenny, siento que estas hormonas ya me están volviendo loca. Y que ahí la importancia de también tener este acompañamiento ginecológico, en donde me decía mi psicólogo, la gine, no me acuerdo, que era importante el tener como dos redes de apoyo. Red de apoyo médica, que sería o de la salud en general, que sería en mi caso, por ejemplo, el psicólogo, la ginecóloga y la nutrióloga. Que eso también es algo bien importante en cómo influye la alimentación en la parte hormonal, que ya les traeremos un video relacionado a y que llega a tener un impacto importante, ¿no? En el qué tanto lo que como tiene esta influencia y que con la nutrióloga fue como poder entender eso y es como de no puede ser, que incluso vuelva a lo mismo, ¿no? Esto también nos puede llegar a generar ciertos conflictos de decir tantos años haciendo esto que al final tiene como un impacto importante en mi vida. Entonces, esa por una parte. Y otra, pues mi red de apoyo social, en donde pueda tener a mi familia, a mi pareja, amigos, lo que quieras, pero que estén ahí, no desde este reproche de es que por qué no te cuidaste, es que por qué no hiciste, es que no, sino desde este poder
acompañar en el proceso, que entiendo, ¿no? Es muy complicado tanto para la familia y para los que le rodean a la persona, pero también entender que para esa persona está siendo difícil. Entonces, no se necesita que se le cargue más para que pueda afrontar como este tema. Entonces, me parece que sí es bien importante el tener este acompañamiento desde la, si quieres llamarlo, desde la empatía, desde el querer cuidar a esa persona, contenerla, que me parece que es bien valioso. Y por ejemplo, ¿no? Yo le agradezco un chorro a Jenny y a mi familia que han estado como en todo este proceso, desde esta contención, por ejemplo, Jenny, ¿no? Debes de decir, es que sí, te entiendo. O sea, porque también lo viví, tal vez no igual, pero sí de manera muy similar. Pero eso también le da como esa curita al corazón, ¿no? De decir, pues no, nada más me sucede a mí, también hay otras personas. Claro, y este acompañamiento, mire, como mencionas, ¿no? Desde el no saber nada de lo que está pasando y no poder como entenderlo desde la experiencia y también este otro acompañamiento desde el, sí, he estado ahí, ¿no? Como bien comentas, que creo que de alguna u otra forma hemos tenido la fortuna de acompañarnos mutuamente de esta forma, o sea, desde no saber y desde el ya entender. O entender un poco por situaciones distintas, pero que podemos comprender y creo que es bien bonito el hecho de poderlo compartir. Y también en esta misma necesidad de compartirlo y de sentirnos identificadas y no normalizarlo. Es bien diferente el sentirnos identificadas y acompañadas en normalizar patologías, obviamente, ¿verdad? Pero tampoco satanizarlas. O sea, todos podemos tener algún desequilibrio, alguna patología, algún tema médico y recordarnos, ¿no? Que no somos ni la primera persona ni la última persona con esta situación y que está padrísimo poder compartirlo, expresarlo y también por eso queríamos justamente como tocar este tema, no tanto desde una perspectiva médica preventiva o médica de tratamiento, sino desde esta parte más humana de cómo lo hemos ido pues vivenciando. Y que también, ¿no? Recordarnos la importancia de asistir justamente con profesionales. Como les decimos siempre, es importante ir con psicólogos, también en nuestro caso es importantísimo ir con ginecólogos, ginecólogas, y que también atrevernos a buscar y buscar y buscar opciones de personas que nos hagan sentir en confianza, que nos hagan sentir seguras, porque es importantísimo, ¿no? Y eso cualquier médico, evidentemente. Pero bueno, en este tema hormonal específicamente, pues también bueno, en caso de que sea necesario con algún especialista en hormonas específicamente, pues de igual forma acudir, pero sernos responsables de nuestro cuerpo, cuidarlo lo más posible. Y esto también intentar luchar contra los tabúes, que también el tema de los tabúes es un tema complicadísimo, porque, por ejemplo, hablemos rapidísimamente de la masturbación. Empezamos con Hipócrates, sí es Hipócrates, que proponía él que las enfermedades de las mujeres venían del útero y eran temas del útero específicamente. Entonces, después pasa ya más hacia el psicoanálisis, llega con el psicoanálisis los masajes pélvicos, o sea, hace masturbación, básicamente, para liberar la histeria y se curaban. Estaba bien visto, ¿por qué? Pues porque era término médico, no lo hago por disfrute, lo hago porque es tema médico. Pero ¿qué pasa más adelante? Se inventan los vibradores porque los médicos no daban abasto, pero un vibrador por temas médicos era bien visto. Un vibrador por temas recreativos, de placer y disfrute, ya es mal visto. Entonces, otra vez, ¿no? Como este tema del tabú está cañoncísimo, es un tema bastante complejo que podemos llegar a analizar y que hoy por hoy, sabemos que sí, la masturbación tiene beneficios a nivel cerebral porque disminuye niveles de cortisol, aumenta niveles de dopamina, sí te relaja, literalmente un orgasmo te va a relajar, pero no una masturbada te va a curar traumas que tuviste. Es importante separarlo y reconocer en qué punto estamos, qué necesitamos y desde esta forma o desde esta parte poder cuidarnos, ¿no? Y de una forma lo más honesta posible también. En este tema de la masturbación y el sentir placer,
en muchas ocasiones pues no se habla. Tal vez ahorita ya entre amigas es algo como más común, pero al final del día es un tanto complejo. Y me parece que ahorita ya nos estamos viendo como este tema más actual relacionado a la masturbación y el que no se habla tanto. Pero en muchas ocasiones, Jenny, me parece que hasta en temas, por ejemplo, relacionadas a la menstruación, en donde cuando una es puberta, bueno, al menos a mí sí me dijeron que iba a pasar, pero hasta que me bajó. O sea, me acuerdo que cuando me bajó me espanté mucho porque fue como de ¿qué está sucediendo? ¿Por qué le va a suceder eso a mi cuerpo? ¿Va a ser la única vez? Y, o sea, mi mamá pues sí buscó como esta parte de explicarme qué tenía que hacer, pero no sabía yo qué era lo que significaba tener una menstruación. Hasta que en la escuela me dijeron, cuando ya te vas a embarazar. Y yo de, ¿qué? ¿Cómo, cómo así? Entonces, me parece que desde estos temas tan de la vida cotidiana, que van relacionadas en cuanto a la salud femenina, en muchas ocasiones sigue siendo mucho tabú. O incluso, ¿no? El uso de juguetes sexuales, que también ahí entra como mucho lo que, pues estos tabús, estas ideologías que aún se tienen, en donde todavía no llega a existir como tanta apertura, pero que son necesarias y que igual incluso pueden venir como a ciertas ideologías de lo que te puede llegar a generar, por ejemplo, el tema de la masturbación, porque incluso, ¿no? Se dice que esta masturbación o el tener un orgasmo, pues hasta disminuye los cólicos menstruales. Entonces, desde esta parte de todo lo que se produce al momento de sentir el placer. Entonces, me parece que es algo bastante interesante, pero que muy pocas veces se habla. Y que justamente es importante buscar espacios como en este momento nosotras, ¿no? Del diálogo, de mencionarlo, de nombrarlo, de atenderlo, reconocerlo. Porque también, por ejemplo, yo pienso ahorita, ¿no? En mi gine que me pregunta, cómo, digo, en mi nutri, perdón, cómo es cómo es su sangrado. Y que me mencionaba como de, sí, yo sé que es complicado explicar cómo es, porque pues tú estás acostumbrada al tuyo, ¿no? No es como que, oye, mira tú cómo sangras. No es un tema muy común con el cual platicamos, pero sí es importante de alguna u otra forma saber qué más pasa o cómo pasa o qué es normal o qué no tanto, ya sea con profesionales, ya sea en el ámbito también, ¿no? Del diálogo entre espacios seguros, redes de apoyo, pero que al final de cuentas se preste esta comunicación, otra vez nombrarlo porque existe y buscar espacios, insisto, seguros. También buscar, digo, yo sé que es complicado, pero es importante empezar a procesar y separar la información, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, antes que cargar las toallas femeninas, era de que imaginemos que esto es la toalla y era así de que nadie la vea, déjala envuelvo y me voy corriendo al baño y que no se escuche cuando abro la bolsa. Mm, Digo, yo era esa, ¿no? Y ahorita es como que de voy al baño, ahorita vengo. Porque digo, o sea, ¿qué tiene de malo, no? Insisto, es lo normal. Ahorita recordé justo una conversación con mi mamá que me decía, Licea, tapa eso, de que traía las toallas en la mano. Y yo, mami, lo raro sería que a mi edad no me bajara. Digo, y digo raro por algún tema patológico, bueno, si estuviera embarazada, pues era normal, ¿verdad? Pero esta parte, insisto, de normalizarlo y que no tiene nada de malo, que nos dé esta, digamos, esta puertita para continuar con el diálogo, ahora sí, ¿no? Y con estos temas. Que justo también era uno de los principales motivos de este video, generar estas dudas, estos temas de conversación y mover ese tipo de temas. Sí, que en muchas ocasiones, no sé si, yo me acuerdo, ¿no? Una vez en la universidad había una toalla en medio del patio, que a alguien se le cayó. Y había unos chavos de no sé qué carrera y se estaban riendo porque había una toalla tirada. Y es como de, o sea, ¿qué te cuesta el ver una toalla? O sea, es parte de lo que se vive, incluso en muchas ocasiones cuando los hombres, pues que una les dice, ¿no? ¿Me puedes traer un paquete de toallas femeninas? Y que es como de, ¿cómo voy a ir, no? Pero
pues es algo natural. Como bien decías, ¿no? Ya asústate cuando no te baje porque estás embarazado, porque hay algo más, ¿no? Pero en sí, pues es algo bastante natural y que como bien decías, ¿no? El, por ejemplo, hablar de una menstruación, pues es importante nombrarla como es, porque pues lo vivimos cada 28 días, algunas cada más, pero que al final del día lo vivimos durante más toda nuestra vida, casi, casi. O sea, todo lo que vivimos menos 11 años. Aproximadamente, pero también ten en cuenta que es lo que también está el tema de antes que te empiece a bajar, hay cambios hormonales y en la menopausia también hay cambios hormonales. Entonces, en lugar de pelearnos con este tema de, que estoy en mi síndrome premenstrual, estoy menstruando, estoy en mi fase lútea, estoy en... Somos cíclicas. Por naturaleza las mujeres somos cíclicas y creo yo que es más fácil hacer las paces con esto de ser cíclicas y decir, ok, en este momento puedo aprovechar para esto, en este momento puedo aprovechar para esto otro y funcionar en base a nosotras mismas y no intentar que el mundo funcione, a obligarnos a nosotros, perdón, a funcionar a lo que el mundo exige, porque va a ser imposible estar siempre 100% productivas. Jamás vamos a poder llegar a un 100%, porque están muchísimos factores por medio, la familia, los amigos, las hormonas, el cuerpo en sí mismo. Entonces, hacer estas paces con nosotros y con nuestro cuerpo, que a final de cuentas es lo único que nos va a acompañar toda la vida, puede ser el inicio de un estado mental muchísimo más tranquilo de forma general. Sí, y que incluso desde este sentido, también el poder reconciliarnos con nuestra feminidad y lo que para nosotros representa el ser mujer. Porque me parece que esos comentarios de, ay, ya de nuevo estás en tu periodo, ay, andas menopáusica, sí llega a tener como un impacto, ¿no? En el cómo me veo como mujer, porque es como de, no me puedo permitir sentirme tan triste o tan enojada o tan, de alguna manera, que está generando mi hormona, porque va a ser mal visto, porque voy a generar una incomodidad en el otro. Y que eso también tiene un impacto importante en el cómo nos vemos y en el cómo nos sentimos e incluso cómo nos sentimos acompañadas. Entonces, me parece que dentro de este tema hay un montón de cosas en donde dentro de este tema relacionado a las hormonas, la salud femenina, la feminidad y todos estos comentarios que se pueden llegar a hacer, puede llegar a tener un impacto importante. Entonces también es el hecho de poder ser empáticas con nosotras mismas, ser comprensivas con nosotras mismas y el poder abrazarnos cuando esté todo este mundo de hormonas, de nuestras emociones, porque también son válidas, porque sí se sienten, aunque otros digan, ay, ya tranquilízate, relájate, pues es algo que está. Entonces también es importante el darle su validación y pues no sentirnos culpables cuando es algo relacionado a nuestras hormonas, porque es algo que nosotras biológicamente pues no podemos controlar. No podemos decir, ay, ya no voy a estar triste, porque pues acá y en todo nuestro ser está fungiendo una serie de procesos químicos que pues no podemos controlar solo diciéndonos ya tranquila. Entonces también es el poder tenernos esa paciencia y el poder reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nuestro ser, porque es parte de nosotros y como decíamos, ¿no? Pues durante toda nuestra vida vamos a estar lidiando con esta parte hormonal y que se vale. Sí, justo, ¿no? Como comentas, una vez que lo normalizamos, que hacemos las paces con esto, y también, ¿no? El tema cultural, como bien mencionas, pues va a ser un poquito cada vez más sencillo. No digo que en primera instancia, pero pues sí, ¿no? También dependerá mucho de nosotros cómo vamos aprendiendo a lidiar con todo. Y más que lidiar es esta parte de controlar o de cambiar, pues simplemente lograr habitarlo de una forma pacífica. Pero bueno, creo yo que con esto podríamos cerrar perfectamente. Dimos muchos puntos
bastante claves, creo yo. Hasta cursos nos pusimos. Y para todos ustedes que nos están viendo, hombres, mujeres, espero que también haya sido un tema bastante productivo, por así decirlo, o funcional, en el sentido de que nos hayamos preguntado cómo lo vivimos nosotros, cómo podría, por ejemplo, ¿no? En caso de mamás, de papás, cómo trabajar o cómo enseñar este tema, cómo llegar a un punto en el cual no nos peleemos con nuestro cuerpo, no vivamos peleados con lo que tenemos dentro de nosotros mismos, sino justamente estar en paz que, como siempre decimos, suena bien sencillo, pero es algo más complejo de lo que parece, pero por ahí se empieza. Entonces, mire, como siempre, muchísimas gracias. Ya saben también ustedes que cualquier cosa pueden mandarnos mensaje privado, pueden mandarnos sus mensajitos, bueno, comentarios públicamente, mensajitos privados, lo que ustedes necesiten, estamos a sus órdenes. Igual al final del video ponemos nuestros datos, entonces, igual están ahí para cualquier cosa y muchísimas gracias. Pues igual muchísimas gracias a ti, Jenny, y a toda la gente que nos estuvo escuchando hasta este punto, en donde sí mencionamos como ciertas partes vulnerables de nosotras, pero es justo con esa función, ¿no? De que sepan cómo son los procesos y que tal vez como yo lo viví puede ser diferente para otra persona y se vale, pero también el poder comprender un poquito del qué es lo que sucede, porque al final del día, aunque vivamos procesos muy diferentes, puede haber muchas cosas en donde pueden ser muy iguales o muy similares más bien. Entonces, pues agradecerles y de nuevo decirles acompañar a esas mujeres y pues me imagino que también los hombres pueden llegar a vivir situaciones similares por hermanas, no lo sé, pero poder acompañar sin esta parte de que les decía, ¿no? Sin el decir, ya relájate, ya haz esto, sino desde el poder acompañar incluso desde el silencio, desde el estar presentes, sin poner como un poquito más carga. Entonces, y las mujeres de nuevo, pues el poder reconciliarse con su cuerpo, con su feminidad, como bien mencionabas. Y pues muchísimas gracias a todos por haber estado hasta aquí, en donde pues ya nos estaremos viendo en el siguiente video, también con un tema bien interesante. E incluso si les gustó que habláramos de estos temas, pues también que nos pongan ahí en qué les gustaría que profundicemos, que estaría bien interesante porque como les decíamos, dentro del tema de la feminidad y toda esta salud femenina, hay muchísimo. Entonces, pues ya nos estaremos viendo en el próximo video y en el mismo canal. Así que ya saben, pueden también solicitar temas, pueden también solicitar que profundicemos en algún tema ya dado, con toda confianza. Nos vemos. Bye.